Armagedón es el término que la Biblia explica del lugar de la batalla más esperada y temida, pero también es que es la menos que se ha comprendido y conocer su propósito profético, tiempo e importancia para la historia de la humanidad y para todos los que esperamos la venida del Señor Jesucristo. Armagedón, la sexta plaga. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 12 al 14. El dragón, la bestia y el falso profeta. El siguiente protagonista involucrado en este conflicto tiene un aspecto terrible. Está compuesto por 3 diferentes representaciones, pero al final son lo mismo. La Biblia menciona así: vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos. Primero debemos comprender qué es el dragón. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. El dragón no es otro más que el diablo o Satanás, que ha influido en el pensamiento del mundo por medio de su poder, que ejerce en el comportamiento de los gobernantes, que son manipulados por este poder diabólico. Como ya lo platicamos en el estudio Las bestias proféticas, una bestia es un gobierno, poder, imperio o rey. Esta es la misma bestia que mutó y surge del abismo, según leemos en Apocalipsis 13. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio el poder, y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis 13, del 1 al 4. La Biblia habla de una bestia que su herida de muerte fue curada y resurge de un pozo o abismo. Este poder, como ya hemos explicado, es el Sacro Imperio Romano, que ha ejercido su poder sobre el antiguo imperio, donde ha impuesto un dominio con un gobierno, un sistema económico y una religión. Esta bestia ha influido sobre gobernantes o cabezas que han apoyado su sistema imperial, dominando y aplastando a cuanto pensamiento se oponía a esta espantosa bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, y hablaba como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Apocalipsis 13, del 11 al 14. Esta bestia de 2 cuernos como un cordero, pero habla palabras contra Dios, es decir, palabras diabólicas, es el mismo falso profeta que habla la profecía de la guerra del Armagedón. El poder de este falso profeta es el mismo poder ya mostrado por el sistema papal, que hace milagros mentirosos y que lleva a la humanidad cautiva a inclinarse a la bestia. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, que ninguno pudiera comprar o vender sino el que tenía la señal
o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. He aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número de ella 666. Apocalipsis 13, 15 al 18. Esta bestia o falso profeta ha ejercido y ejercerá nuevamente el control político, económico y social del mundo, no permitiendo que ninguna nación se salga del orden ya definido y no permitiendo que ninguna gente o nación salga de su control. La profecía menciona 3 espíritus inmundos y existen muchas interpretaciones al respecto. Por ejemplo, una religión musulmana, católica y el ecumenismo. Más antiguamente se pensaba el capitalismo, comunismo y el catolicismo. Sin embargo, al leer el capítulo 13, la explicación profética deja mucho más claro el significado de los espíritus inmundos. Primer espíritu inmundo. La Biblia dice, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. El poder de una religión unificada donde ya no importa la creencia ni el Dios. Este es el gran cambio. Al no poder imponer una religión católica como única religión del imperio, transforma su intolerancia en una religión común con la búsqueda de coincidencias bajo una idea de convivencia entre las religiones del mundo, pero con el propósito de fondo de ejercer nuevamente su control. Esto fue iniciado en el Segundo Concilio Vaticano de 1960. Nótese lo siguiente. No estoy en desacuerdo de poner fin a las diferencias e intolerancia religiosa que ha existido en la historia de la humanidad, pero ¿usted creería en un cambio radical al principal promotor de intolerancia religiosa? Segundo espíritu inmundo. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusieran una marca en su mano derecha o en sus frentes. El segundo espíritu que considero como parte de esta profecía es un solo gobierno global que fácilmente controle a cualquiera que se salga de su orden y lo someta. ¿Cómo logra esto? Manteniendo el control por préstamos del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, quienes en su discreto consejo tienen la influencia del imperio papal y al otorgar sus préstamos a las naciones, los obliga a adoptar legislaciones globalmente impuestas y aceptadas. El tercer espíritu inmundo. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este último espíritu va mucho de la mano con el anterior y es el control económico o financiero del mundo, donde este sistema financiero global permita el control del flujo de recursos o la suspensión de estos a cualquier persona, empresa o nación. Claro, con el nulo control del Banco del Vaticano, como ya ha sucedido en su mala práctica de lavado de dinero. El mundo y su delicada paz. La delicada paz que hoy vive la humanidad se ve muy seriamente amenazada, como ya lo explicamos en el estudio de destrucción, donde todos los elementos que componen el desenlace que lleva a esta guerra van moviendo a los principales protagonistas. Por un lado, el pueblo de Israel, que se ha consolidado como una potencia militar y económica en una zona del mundo donde los países árabes, además de sembrar su odio contra él, también codician su prosperidad y también aumenta su intolerancia religiosa, avanzando cada día con más gobiernos musulmanes. Este encono mundial va atrayendo más la búsqueda de un conflicto. Un elemento de canje para los aliados de los árabes, Rusia, es el anhelado oro negro, donde las principales reservas de petróleo están en aquella zona del mundo, y por más esfuerzos que hoy se hacen para reemplazar el petróleo por energía sustentable, la realidad es de que la economía del mundo y la industria depende en un alto porcentaje del petróleo. Por esta razón es muy razonable pensar que el compromiso de Rusia con los aliados árabes es por el petróleo. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y profetiza sobre él. Y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal. Y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros, vestidos de todo, todos ellos,
grande multitud con pávases y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia y Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudos y almetes. Gomer y todas sus compañías, y la casa de Togarma a los lados del norte, y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Ezequiel 28, 2-6. Magog fue el nieto de Noé, al igual que Tubal y Mesech, y conformaron un reino que se ubicó en los montes Urales, que conforman la frontera natural entre Europa y Asia. Las familias más fuertes fueron los descendientes de Mesech o Mosish, y los de Tubal o Tibareri, más tarde llamados los Rosh, que vendría a ser el pueblo ruso, cuyo nombre de su capital es Moscú, entendiéndose del derivado del nombre de Mesech. La advertencia para Gog es la siguiente: y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus compañías, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová. Y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra la tierra de aldeas, iré a gentes reposadas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar su mano sobre tierras desiertas ya pobladas y sobre pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganados y posesiones, que mora en el ombligo de la tierra. Ezequiel 37, 9-12. Esto es que Gog y Magog buscarán con sus aliados que están al oriente de Israel, es decir, pasando el Éufrates para buscar guerra contra el pueblo judío. Pero el dragón, la bestia y el falso profeta no se quedarán tranquilos, porque irán por todo el mundo protegiendo sus intereses. Por otro lado, los defensores y aliados de Israel también responderán. Seba y Deván y los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro y para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Ezequiel 38, 13. La inevitable guerra. El conflicto será inevitable y llevará forzosamente a una lucha sin precedentes. Y no hay mucho que imaginar, con el presupuesto de armamento que hoy día invierten las naciones y con los avances en tecnología bélica, sin olvidar que vivimos en una economía global, las repercusiones alcanzarán e impactarán en todos los rincones de la Tierra, haciendo mucho más agudos los problemas reales que hoy ya tenemos, como menos alimentos de calidad, menos agua potable y más población en el mundo. Por esta razón el profeta Daniel dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallasen escritos en el libro. Daniel 12:1. La Biblia describe el desarrollo de la guerra en una forma poco más detallada en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, que se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y dorada con oro, y adornada con piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Apocalipsis 17, 1-6. Esta mujer no es una mujer literal, es una doctrina que se ha prostituido. Jeremías 6:2. Y con esta mujer han fornicado con idolatría todos los gobernantes de la historia y del mundo, y ahora forman un consejo para luchar contra el mismo Señor Jesús. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de los 7, y va a perdición.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 11 al 14. El mismo Señor Jesús defenderá a su pueblo de sus enemigos, al igual que el profeta Daniel confirma. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y con esto 2 importantes sucesos en la fe de todo creyente: la manifestación del Señor Jesús con poder y gloria para imponer su reino de paz en la tierra, como fue mostrado a Daniel al destruir la imagen colosal que soñó Nabucodonosor. Y la segunda, el cumplimiento de la resurrección para su pueblo y aquellos que creyeron en su palabra. ¿Qué seguirá? El milenio, el reino de paz de Cristo Jesús. Que la paz de Dios quede con vosotros.